Bueno, muy bien, seguimos aquí en Minuto a Minuto y ya estamos en nuestros estudios con la diputada nacional Luana Volnovich para hablar de lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y una situación que preocupa. Bueno, recién lo hablábamos, ¿no? Lo que es el mandato, una especie de mandato que da el Fondo Monetario Internacional para que el gobierno nacional, bueno, se aboque a lo que es la venta de las acciones y bonos que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es prácticamente el capital que tienen los jubilados para hacer el cobro, digamos, de lo que son sus saberes de aquí en adelante. Digo, ¿cómo está esta situación y puntualmente qué es lo que ustedes están proponiendo? Sí, bueno, la verdad que esta es una situación que nosotros venimos advirtiendo ya desde la llamada en su momento, recordamos, Ley de Reparación Histórica, que vino con un montón de modificaciones en lo que hace la estructuración del sistema previsional, ¿no? Y de alguna manera entonces del destino de los jubilados, que a veces están pegados a la pantalla viendo qué va a pasar con sus jubilaciones futuras. Pero esta situación que ya venimos viendo la semana pasada con el memorándum del FMI y ese acuerdo, de alguna manera se hizo realidad, ¿no? Y de alguna manera nos pone en alerta del futuro del sistema previsional argentino como nosotros lo conocemos hoy, porque el memorándum y el acuerdo con el FMI y lo publicado en realidad es la prueba de la decisión política que este gobierno ha tomado, evidentemente, que es salir de la crisis, cubrir los huecos de la crisis económica con la plata de los jubilados presentes y los jubilados futuros. Casi te diría que principalmente los jubilados futuros. Digo, esto no es un tema solamente de los jubilados hoy, que están sin poder pagar los remedios que aumentaron, con la escasa cobertura del PAMI, con los 100.000 millones de pesos que la reforma previsional les quitó de los bolsillos del año pasado. Digamos, esto es toda la realidad que tienen hoy ya los jubilados presentes. Pero a esto tenemos que agregarle los jubilados futuros. Digo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, eso que quizás la gente entre la televisión escuche y dice, sí, pero no sé qué es este Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En realidad es un fondo, un ahorro, un dinero que no debiera utilizarse para el pago de todos los días. Es como un recurso que uno tiene, ¿vieron como esas imágenes de los norteamericanos que tienen que pagarle los estudios a sus hijos? Sí. Y entonces tienen los ahorros para los pagos del futuro de los hijos el día de mañana, y cuando tiene que ir y decir, bueno, entonces voy a usar el fondo, el pago, y sacrificando el futuro de sus hijos, bueno, eso es lo que hoy el Estado argentino, el gobierno nacional, ha decidido vender para pagar la boleta de luz. Claro, es una especie de garantía, fijo, ¿no? Claro. Es una garantía, es un fondo de garantía, digamos, pero meto la palabra garantía y la menciono, Luana, porque desde muchos sectores muchas veces se hablaba de un ANSES quebrado, de un fondo que en realidad no tenía fondos, y en realidad esto no es así, porque estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares, corregime vos con la cifra exacta, ¿no? Si es que la tenés, pero que claro, al gobierno en este momento le serviría muchísimo en pleno momento de ajuste. Sí, mira, es más, para los que decían que la ANSES estaba quebrada, yo les hago siempre, digo lo mismo. La gestión anterior duplicó la cantidad de personas que se jubilaban, ¿no? Había 3,5 millones de jubilados en la Argentina desde la salida de Perón. Había 3,5 millones de jubilados desde que se fue Perón del gobierno. Ni uno más. Durante el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, se incorporaron 3,5 millones de personas más. Es decir, se duplicó. Así todo se aumentaron las jubilaciones, la ley de movilidad jubilatoria que aumentó un 900% las jubilaciones. Es decir, que el sistema creció. Y sin embargo, el FGS, que es el ahorro de los argentinos, pasó de 28.000 millones de dólares a 66.000 millones de dólares. Más que las reservas del Banco Central. Entonces, la verdad es que yo no entiendo cómo vos podés aumentar la prestación, incluir a todas las personas que están en el jubilado, ampliación de derechos, más asignación universal, recordemos asignación universal por hijo, en el medio también las computadoras, Procrear, los créditos Argenta, es decir, cada vez una ampliación de derechos e inclusión de nuevos actores con más prestaciones, y así todo el fondo más que se duplicó. Entonces yo no entiendo qué es la ANSES quebrada, digamos. ¿Y qué sucedió ahora? Los jubilados cobran menos. Los jubilados cobran menos por la reforma previsional, y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tenía 66 millones de dólares, hoy tiene alrededor de 46.000 millones de dólares. Entonces, yo no entiendo, porque nosotros pagábamos más y el fondo crecía, y ahora se paga menos, y sin embargo el fondo no para de crecer. Entonces, la verdad es que el relato de la insustentabilidad de la gestión anterior o del sistema previsional, como hoy lo conocemos, en realidad es insustentable para los que pretenden usar la plata de los jubilados para pagar la deuda externa. O sea, si vos pensás que con la plata de los jubilados vas a cubrir los huecos de la economía, de las fallas de tu equipo económico o de tu modelo económico que fracasó, sin duda alguna es insustentable.
Digo, en algún momento el fondo, si vos lo que vas a usar para pagar las jubilaciones y para cubrir el déficit, en definitiva, el fondo va a llegar a cero. Ahora, cuando llegue a cero, sí, no vas a poder pagar. Ahora, desde el punto de vista de la rentabilidad, digamos, al gobierno le convendría mantener, ¿no?, lo que son las acciones y los bonos, porque se supone que eso genera valor permanentemente. Si vos sos en parte dueño de una empresa, en el caso de Asindar, el caso, digo, de cualquier compañía importante, incluso, fíjate vos cuál es la paradoja, de Edenor o Edesur, de la cual el gobierno también tiene acciones, en definitiva, digo, al gobierno le convendría mantener esa cantidad de acciones. El mandato del Fondo Monetario es venda todo y prácticamente desarme este fondo de garantía. Sí, pero lo que pasa es que eso de que al gobierno le convendría, quizás tengamos que ver quiénes son los sectores que hoy toman las decisiones en el gobierno y en todo caso cuáles son los intereses que tiene el FMI, porque yo también creo que al Estado, más que al gobierno, y a todos los argentinos le convendría tener las 44 empresas en las cuales tenemos participación accionaria, porque eso nos genera... Sí, son las principales de la Argentina. Justamente, aparte, ¿no?, las principales de Argentina. La pregunta es, si ellos están proponiendo venderlas, ¿quién es el que sale ganando? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, porque lo que plantea el memorándum, miren, nosotros tenemos la participación accionaria que la ANSES, es decir, que todos nosotros, los argentinos, tenemos de esas empresas, las más importantes del país, están valuadas en 7.000 millones de dólares. Más que YPF, ¿recordás? YPF se vendió por 5.000 millones de dólares, el dinero que se dio por la... Se estatizó, ¿no? Exacto. Entonces, 5.000 millones de dólares. Y acá estamos hablando de 7.000 millones de dólares, así que los argentinos tenemos 7.000 millones de dólares. Bueno, el FMI, el gobierno nacional, dice que va a vender hasta, con este memorándum, podría vender hasta 4.800 millones de dólares de esos 7.000. Puede deshacerse del 65% de esas acciones, que son parte del patrimonio del Estado de alguna manera, porque son acciones y participaciones accionarias que nosotros recuperamos con la estatización de la FJP. Y digo nosotros porque digo todos los argentinos, ¿no? Porque de alguna manera es lo que garantiza... Bueno, hay quienes nunca estuvieron de acuerdo con eso, ¿no? Decían, bueno, eran cuentas privadas, en definitiva, se aportaban para una futura jubilación, vino un gobierno y directamente lo estatizó. Sí, es que justamente el FMI, si cualquier persona revisara los escritos, los papers que el FMI tiene en cualquier lugar del mundo y creo que en cualquier momento de la historia, siempre van a recomendar la capitalización individual. Es decir, lo que nosotros en la Argentina conocimos como las AFJP. Es el sistema que en general el mercado financiero y el FMI proponen. Es decir que, digamos, nosotros no tenemos ninguna duda que todo este proceso de vaciamiento de la seguridad social y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad termina en que en un momento el presidente de todos los argentinos va a salir en cadena nacional a decirles a todos los jubilados que no tienen más plata para pagar. ¿Y qué es lo que ustedes proponen con este proyecto? Que requiera sí o sí de una autorización del Congreso de la Nación. Sí, por empezar, el proyecto dice protejamos los fondos de los jubilados. Que no sean los jubilados los que vayan a pagar la crisis económica, que no sean los jubilados los que tengan que poner a los recursos para salir y para resolver un desmanejo que en todo caso es del gobierno, y se tiene que hacer cargo el gobierno y que es responsabilidad del gobierno. Entonces nosotros lo que decimos es protejamos. Si hay que ver de dónde sacar impuestos, de poner más impuestos, sacar recursos, ver dónde cubrir el déficit fiscal, hagámoslos de otro lugar, no de la plata de los jubilados. En principio eso dice el proyecto. En particular lo que dice es un poco lo que veníamos hablando: no vender los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar gastos corrientes. Por una cuestión obvia, el fondo es finito. Si vos lo usás para pagar los gastos corrientes, se va a acabar. No vender las acciones, no estructurar fideicomisos, algo que se decidió en el decreto, el megadecreto, recordamos el megadecreto que salió en enero, que dice que hoy Emilio Basavilbaso, además una persona que está hoy llamado a indagatoria por Bonadío, por operaciones sospechosas con la venta de Petrobras, es decir que esa persona podría, según hoy la ley vigente, estructurar un fideicomiso, es decir, darle a un banco la administración de los recursos de todos los jubilados, sin ningún control, sin ningún plazo, sin ningún paso por el Congreso. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que todas estas acciones tienen que pasar por el Congreso, que si quieren, si se considera que hay que vender participaciones accionarias, que lo hagamos en el Congreso, donde de alguna manera todas las fuerzas políticas estamos representadas y podemos colaborar para encontrar una salida, porque una cosa le tiene que quedar, si me permiten decírselo a la audiencia: es mentira que no hay otra forma de hacerlo. Eso sí es una gran mentira. Hay otra forma de hacer las cosas, no es bajando las jubilaciones, vendiendo el FGS. Digo, nosotros sabemos cómo hacerlo y además, y fuimos testigos de que se podía hacer. O sea que primero lo que hay que desterrar es ese temor en la sociedad argentina que a veces vemos
reproducidos por algunos dirigentes del gobierno y lamentablemente también en algunos canales de televisión, que es que no hay otra forma, que esto es insustentable, que lo lamentan mucho, que les duele mucho, que no quieren bajar las jubilaciones, pero lo tienen que hacer, que no quieren vender el fondo de sustentabilidad, pero lo tienen que hacer. Eso no es así. Eso es mentira, se puede hacer de otra manera, y este proyecto lo que hace es convocar al gobierno nacional que consulte con todo el Congreso Nacional cómo hacerlo. Ahora, ¿cuál es la hipótesis que tienen ustedes ex post, digamos? ¿Cuál es la hipótesis que manejan de lo que quiere el gobierno, más allá de en algún momento usar este argumento de no tenemos recursos, tenemos que bajar lo que es el monto que aplicamos a las jubilaciones? Digo, ¿existe la intención, según ustedes, del gobierno de volver a implementar un sistema como el que teníamos de AFJP? Sí, desde nuestro punto de vista ya está en marcha eso. Y además hay un Consejo de Sustentabilidad que se está juntando en el marco del Ministerio de Trabajo, que además se está pergeñando, así que nosotros pensamos que sí. Pero además, indefectiblemente, digo, no hay muchas alternativas en los modelos previsionales. Los sistemas previsionales o son públicos o son privados. Bueno, en Chile funciona uno que tiene que ver con la capitalización individual, digamos, no privada. No hay muchas alternativas. Entonces, o el sistema es un sistema de reparto público con las garantías que requiere, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o es un sistema de capitalización individual. Entonces, ¿cuál es la propuesta del gobierno? ¿Hacia dónde va? A tener un sistema que tenga la capitalización individual para los más ricos, para los que más recursos tienen. Esos que pueden hacer aportes de capitalización individual y tener sus jubilaciones pagando las comisiones, por supuesto. Por otra parte, el sector más empobrecido de la sociedad no va a acceder a una jubilación porque las moratorias, ya lo saben, cualquier persona que haya ido al ANSES, no existen más. Lo que va a tener es una pensión universal, que hoy son unos 6.000 pesos. Es decir, que un gran sector de la población, quizás el que más necesita de la ayuda del Estado, en la contingencia de la vejez. Sí, que está por debajo de la jubilación mínima, ¿no? Siempre. Por debajo, es la nueva mínima. Claro, la nueva este mínima. Gobierno ha logrado tener una nueva mínima, que es de 6.000 pesos, que es la pensión. Que esa va a ser la que va a ser para todos y todas. Y, por ejemplo, ustedes estuvieron hablando hoy del tema del desempleo y de todo el impacto del trabajo. Bueno, cuando se destruye el trabajo y las personas que empiezan a tener changas o que empiezan a hacer trabajo registrado, no se van a poder jubilar. Entonces, nosotros jubilamos 3 millones, en la gestión anterior jubilamos 3,5 millones de personas, ni siquiera por un acto de bondad, sino por una cuestión de un reconocimiento de que el neoliberalismo y la destrucción del trabajo había dejado tendal de personas que no habían trabajado de forma registrada porque no tenían otra forma de hacerlo. Entonces, el Estado Nacional no puede decirle a esas personas que se mueran de hambre. No pueden decirle a un viejito, si tus hijos no te ayudan, te quedás solo sin ningún ingreso. No te pueden decir que vayas a vender caramelos a la esquina a los que pasan. Sí, la desprotección por parte del Estado, digamos, no puede existir. La pobreza y la vejez son el lugar donde el Estado tiene que estar quizás más que en cualquier otro momento de la vida. Entonces, lo que nosotros vemos hoy, con un FMI, recordamos que Christine Lagarde fue la que dijo: el problema de la seguridad social, del mundo, etcétera, es que los viejos viven más de lo esperado. O sea, es una señora y es una institución que considera que el problema es que la gente vive más de lo esperado. ¿Esperado por quién? Bueno, de hecho, sin ir tan lejos, a la titular del Fondo Monetario Internacional hubo representantes de este gobierno que sí han manifestado que una persona a determinada edad puede seguir trabajando todavía un tiempo más porque tiene años de vida útil, porque todavía es una persona joven, más allá de que haya trabajado toda su vida, y tal vez, aún siendo una persona joven, si como país le podemos otorgar el beneficio de empezar a disfrutar cuando todavía está bien de salud, sería lo mejor que podemos hacer. La verdad que es muy interesante lo que ustedes proponen, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En este contexto. Así que seguramente volvamos a hablar. Muchísimas gracias por haber venido. No, de nada. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien, y vamos a repasar los datos del tiempo. Es una tarde linda, ¿eh? Dicen que está linda.